Hola, en este video voy a intentar explicar el funcionamiento del bucle for. El bucle for es un bucle determinado. Esto quiere decir que nosotros ya sabemos cuántas veces el bucle necesitará iterar, cuántas veces necesitará el bucle repetirse. La sintaxis del bucle for se inicia con la palabra reservada for, seguido de una variable que nosotros le asignaremos, seguido de la palabra reservada in y seguido del elemento de recorrer que nosotros necesitemos. Puede ser una lista, una tupla o cualquier otra cosa, un rango, ¿sí? Seguido de dos puntos. Dentro va a contener el bloque de instrucciones. Vamos a ver algunos ejemplos. En el ejemplo 1 me pide escribir un código que muestre el valor de una variable en cada iteración del 0 al 10. Vamos a iniciar con la palabra reservada for, seguido de una variable, que mi variable va a ser la palabra variable, seguido de la palabra in, y como sabemos que va a ser del 0 al 10, me está hablando de un rango. Entonces un range del 0 al 10. Pero como me está pidiendo que integre al 10, vamos a tener que poner un 11, ya que siempre el último dentro de un rango es uno menos del que pongamos, ¿sí? Dos puntos y le asignamos una instrucción. Mostrar en pantalla el valor de la variable. Entonces, el valor de la variable es variable. Vamos a ver qué nos da. Como vemos, el valor de la variable es 0, el valor de la variable es 1 y me muestra en cada iteración el valor de la variable. ¿Qué es lo que hizo for? For me está indicando, me está tomando en cada variable el valor del rango, es decir, en la primera vuelta la variable valdrá 0, en la segunda vuelta valdrá 1, en la tercera vuelta valdrá 2 y así consecutivamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la vuelta número 2, donde la variable vale 1, va a estar reemplazando esto por un 1. Entonces me lo reemplaza, no, para que entiendan, el valor de la variable va a ser 1. Entonces, para dejarlo claro, yo les muestro un 1. Entonces es lo mismo que me esté poniendo en la variable un 1. Entonces el valor de la variable va a ser un 1. ¿Entienden? En la primera vuelta es un 0, en la segunda vuelta es un 2 y así consecutivamente. Vamos con el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 me dice escribir un código que pida al usuario una frase y luego me muestre las vocales en esa frase. Iniciamos con for, seguido de una variable, in, y me pide las vocales. Las vocales son A, E, I, O, U. Y seguido un bloque de instrucción. Pero antes tenemos que pedirle al usuario una frase. ¿Sí? Entonces el bloque de instrucción será que si variable está en frase, entonces imprimir la variable. Vamos a ver lo que hace.
ingreso una frase, hola mundo, y acá me está mostrando las vocales que hay dentro de hola mundo. ¿Qué es lo que hizo? Primero me pidió que ingrese una frase, luego en for me reemplazó primero la variable por la a, después la variable me la reemplazó por una e, después la variable me la reemplazó por una i, después por una o y después por una u. Cuando, por ejemplo, la variable valió una e, me estaría diciendo el bloque que si e está en la frase, entonces imprimirme la variable que en ese momento valió e, y de esta forma va a ir tomando de la frase, comparándome la frase con la variable, ¿sí? Bueno, espero que se entienda. Vamos a hacer el tercer ejemplo. Me dice: escribir un código que muestre la sumatoria de todos los múltiplos de 3 encontrados entre el 0 y el 100. Ok, esto ya es un poco más avanzado. Me está hablando de un rango de números. Iniciamos con for variable en rango de 0 a 100, es decir que me tiene que tomar el 100, y como me pide que sean múltiplos de 3, yo voy a ir recorriendo de a 3 para que sea primero 3, después 6, después 9, después 12 y así seguidamente, ya que los múltiplos siempre será el mismo múltiplo multiplicado varias veces. Entonces repasemos. ¿Qué me está pidiendo? Escribir un código que muestre la sumatoria de todos los múltiplos de 3 encontrados entre el 0 y el 100. Entonces yo tengo que ir sumando, la variable, ¿sí? Vamos a iniciar la variable sumar para que parta desde un número. No olvidemos que tenemos que mostrar el resultado. Ahí está, ¿sí? Esta variable es la que necesitamos. Ahí estaba el error. Bueno, vamos a ver ahora. 1683 es el resultado de la suma de todos estos números. ¿Qué fue lo que hizo? En la primera vuelta variable valió 0, en la segunda vuelta valió 2, en la tercera vuelta valió 3 y así. Entonces, por ejemplo, cuando la variable valió 2, acá va a valer 2. Entonces se va a sumar con el valor que haya en la suma. Por ejemplo, vamos de 0. En la primera vuelta 0 va a valer, variable va a valer 0, entonces la suma que vale 0 más 0 de la variable va a ser 0. En la segunda vuelta variable va a valer 1, un número 1, y la variable y la suma va a valer 0. Entonces se le va a sumar 1, entonces esta variable valdrá 1, ¿sí? Entonces en la segunda vuelta o tercera vuelta la variable valdrá 2 y la suma valdrá 1, entonces a 1 se le sumarán los 2 de la variable y así consecutivamente. Bueno, espero que sirva. Si no queda muy claro, bueno, tendré que volver a grabarlo en alguna ocasión.